No recuerdo con claridad cuándo me construyeron, pero rondaba el año 1000, o quizá fue antes. Soy Olcaf, hijo de Al-Hakam I, espectador de buena parte de la historia de Olocau del Rey. Nací para vigilar y defender, en una tierra de frontera agitada por las reyertas entre los señores de la guerra. Manos de artesanos musulmanes me construyeron en el Puig con técnicas milenarias. En el año 1084, el Cid fortifica, dota de tropas el castillo y se enfrenta con sus mesnadas a Al-Mundir, rey de la taifa de Lérida y Tortosa, en la famosa batalla de Olocau. A los ejércitos de la nobleza se sumaron las grandes órdenes militares. Agua, pastos, madera, leña. Eran algunos de los privilegios otorgados, pero hay que ser muy duro y aguerrido para aguantar este frío y sacar fruto de la tierra. En aquella época, era costumbre que cada familia llevase su grano molido al horno. La villa necesita garantizar el orden social. Se crean las figuras públicas encargadas del correcto funcionamiento. El justicia, los jurados o el mostasaf son una buena muestra. Una de las cosas importantes de Olocau es que en toda su historia, incluso cuando ya será aldea de Morella, conserva las instituciones municipales. La ganadería siempre ha sido uno de los motores económicos de la comarca. El comercio de la lana y los derivados de las ovejas generaban considerables ingresos. Se aproximaban tiempos oscuros. Incluso los inviernos me parecían más crudos. En 1348 llegó a España desde ultramar la primera oleada de la peste negra y la comarca del Sports no sería una excepción. Ayuda, por favor. Ayuda. 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 Se construyeron ermitas como las de San Blas, San Roque, María Magdalena o la Virgen de la Naranja. Cuenta la leyenda que un terrateniente agradecido por la sanación de su hijo en Olocau del Rey. Yo estaba deshecho, dolorido. Dejé de ser castillo para convertirme en ruina. Ya nadie se impresionaba al verme. Olocau seguía creciendo y yo terminé formando parte de sus casas y muros de piedra. En la mazmorra, la incomunicación con el mundo exterior era casi total. A merced de los carceleros, apenas una brizna de luz, a veces les daba esperanza para seguir viviendo. Cuenta la tradición que Juan Vallés, un agricultor de Olocau, se dirigía el 24 de noviembre de 1595 a sus campos, cuando se encontró con la misteriosa figura de un hombre vestido con una túnica blanca, rosario de cuentas. La Torre Félix, Torre de la Fruta, la Masía del Arco, Torre Algares o la Masía del Puente Vallés son buenos ejemplos de esta arquitectura rural. Hay que tener en cuenta que esto es un paisaje primero de frontera, por tanto este es el sitio donde se dirimen bastantes conflictos, por tanto necesitamos edificios que puedan tener una cierta función defensiva, sitios altos con los que poder controlar el territorio. Cuando por fin en 1691 el rey Carlos II firmaba los privilegios de Olocau, erigiéndola en Villa Real y separándola de Morella. Se cerraban así 4 siglos de litigios y tensiones. El precio de la libertad, 20.000 ducados.
Nos vimos envueltos en un conflicto que nos llevó a un cambio radical en nuestras leyes y modo de gobierno. Al principio no se aceptó, pero las armas impusieron su ley y hubo que ceder. Como estos reinos en general han sido infieles al rey, etcétera, etcétera, el rey, por justo derecho de conquista... El cambio de siglo denota un auge en la actividad artesana y económica. En el siglo XVIII, una docena de cosecheros y un par de hilanderos producían un centenar de libras de seda fina. Respecto a la alfarería, no se conoce la fecha exacta de su inicio, pero sabemos que en el siglo XVIII ya existía algún horno. Algunos de nuestros vecinos son reclutados para combatir. Y ahora, en 1833, otro conflicto se cierne sobre nosotros. Por el alcalde, chivín, chivín, bomba. Bomba va preguntando por el alcalde, ¿dónde estáis el liberal? Ay, 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 ay. En mantener, tal como hacía en la Edad Media, que procuraba defender sus derechos, etcétera, pues ahora procura defender, seguir manteniendo su población. Digamos, es una voluntad de persistencia a lo largo de los siglos.